Muy buenos días en este sermón dominical que naturalmente es programado y filmado en lo que nosotros llamamos los sets naturales. Sencillamente estoy desde mi casa, en el patio de mi casa, ya saliendo el invierno, en donde muchas cosas exuberantes se ven incluso en las paredes. Eso que no nos quite el enfoque de hoy. Vamos a hablar acerca de ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta se le hicieron a Jesús, pero de forma un tanto provocativa. Déjeme leerle junto con ustedes en Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 25. Dice la palabra de Dios: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ustedes están viendo que es un maestro, es un intérprete de la ley. Él conocía lo que nosotros podíamos llamar hoy la Biblia, la conocía de todo, de pe a pa, como decimos, ¿no? Me voy a quitar los anteojos para evitar el reflejo del frente que tengo. Muy bien. Entonces, pero ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y acabamos de leer en el versículo primero, le hizo la pregunta para probarle a ver en dónde él se deslizaba, como decimos por acá, en Centroamérica, en dónde él caía en la trampa, a modo de que poderlo acusar de alguna cosa blasfema o alguna cosa que el Señor pudiera decir aparentemente y contraria a las cosas de la ley especialmente. Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú que te sabes la ley, tú que te sabes la Biblia, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? A ver, ¿cómo lo interpretas? ¿Ya lo leíste esto? Versículo 27. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este texto usted lo encontrará en Levítico 18:5. Estaba el Señor Jesús citando la palabra de Dios, la ley. Entonces, esta respuesta que el Señor le dijo, y el intérprete de la ley mencionó justamente los requisitos de Levítico y de Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5, de la manera resumida, exacta, en que Cristo lo hizo en esta ocasión. O sea que Dios, Jesús, lo dijo, lo describió perfectamente el texto de Levítico. Entonces, dice el Señor Jesús, o sea, al oír la respuesta del fariseo, pues, del intérprete de la ley, y le dijo: bien has respondido. Es correcto lo que tú me acabas de describir, porque eso es lo que está en la ley. Entonces le dijo: haz esto y vivirás. Bien, lo acabas de leer, lo has interpretado muy bien. Hace esto, pues. Haz esto. Lo que dice la ley de Dios, hazlo y vivirás. Acuérdense que la palabra vivirás significa que al cumplir los mandamientos de la ley, pues había vida. Entonces, haz esto y vivirás. Esta es la promesa de la ley. Pero como ningún pecador puede mantener una obediencia perfecta, dice la traducción acá, las demás
Las demandas son imposibles de la ley porque tienen el propósito de hacernos buscar la misericordia divina. Este hombre, el intérprete de la ley, que era un fariseo, debió responder con una confesión de su propia culpa, mire, y no con pretensiones de justificarse a sí mismo. Así es, queridos amigos y hermanos que hoy están viendo estos 15 minutos del sermón dominical, de que muchas veces nos justificamos y nos justificamos no teniendo el aval correcto. Fíjense ustedes que en estos tiempos, pues, de que ha pasado la pandemia, aunque esté por ahí algún virus, qué sé yo, pero fíjense que el pueblo de Dios, déjeme decirlo así más bonito, ¿verdad? Porque se ha quedado un poco así muy cómodo, muy tranquilo, muy cibernético, muy a la internet y todo, y posiblemente ya no quiera ir a su iglesia porque le es más cómodo ver los sermones desde su casa y todo eso. Y se excusa que muy lejos, que va a llover. Aquí estamos nosotros en este domingo, para mañana anuncian un huracán, huracán Julia. Y entonces, pues estamos porque esto suceda. Y algunos posiblemente dirán, bueno, como está lloviendo muy fuerte, entonces no voy. Excusas, como lo hizo este intérprete de la ley. Entonces dice en el versículo 29, pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, ahí está, mire, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Cuando usted y yo sabe quiénes son nuestros prójimos. Mire, pues entonces respondiendo Jesús dijo, le contó una parábola. Y cuando Jesús cuenta, las parábolas son ciertas. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, o sea, bien golpeado. 31. Aconteció que descendió un sacerdote, un religioso, un sacerdote por aquel camino, y viendo, pasó de largo. Fíjese bien, ahí Jesús le acaba de decir, ¿de quién es tu prójimo? Ajá, y entonces, y mire, el religioso lo vio y pasó de largo. Dice en el versículo 32, asimismo un levita, otro religioso, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Fíjese, no tuvo misericordia del herido. Y entonces en el 33, pero un samaritano, acuérdese, un samaritano, los judíos y los samaritanos no se querían. Daría la impresión de que el hombre que estaba golpeado, herido, medio muerto, no dice aquí su nacionalidad, por decirlo así, su origen, si era israelita o era samaritano. Pues más diría que era israelita, porque si no era israelita, entonces el sacerdote y los levitas que pasaron podían tener razón y motivo para decir, no, yo no lo entiendo porque judíos y samaritanos, dice en la Biblia, no se llevaban, no eran amistosos con ellos. Pero el samaritano, en el versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole lo tremendamente que estaba, fue movido a misericordia. Y ahí está el asunto. Misericordia. Como nosotros a veces, algunas veces, vemos las cosas, vemos las necesidades de otras gentes y no nos preocupan. Con estar bien nosotros estamos bien. Hay los demás que sea su problema. Muchas veces podemos caer en ese error humano
Y un cristiano, un nacido de nuevo, no le puede suceder eso, no le debe de suceder. Nosotros debemos de amar al hermano, a la hermana, no buscarle el daño, no hacer daño a ellos. Si está en una aflicción, debemos de ayudarle. Si está en una necesidad, debemos de ser movidos a misericordia. Acuérdese que somos hermanos. Y lo más tremendo que se debe de tomar en cuenta aquí, que somos hermanos en Cristo. Y cuando somos hermanos en Cristo, señores míos, es mucho más compromiso que nosotros tenemos, porque somos de Cristo. Y Cristo, Él no es malo, Él no tiene malos sentimientos. Y Él es misericordioso. Entonces, si tenemos un Padre, Dios Todopoderoso, que es bueno, justo y fiel, y es lleno de misericordia, ¿cómo que no vamos nosotros a imitarlo? ¿Qué hijo no imita a su padre cuando su padre tiene todas las buenas características? Entonces, este es un ejemplo de que nosotros, aunque la persona aquella, según nosotros, no lo merece. No, Señor. No podemos juzgar nosotros a otros si se lo merece o no lo merece. Dios, hermano, ocupa muchos métodos para corregir a sus hijos. Entonces mire usted en el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, era la forma de curar en aquel entonces. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese, se bajó él, lo atendió, le dio los primeros auxilios, y de ahí se lo llevó al hotel donde él estaba, seguramente lo conocían a él, y cuidó de él, ahí estuvo cuidándolo, curándolo. Fíjese, y en el versículo 35 dice, al otro día, al partir él tenía el samaritano, pues quizás tenía negocios que hacer, salió y partió, pero sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Entonces, aparentemente ya el amigo, el que estaba ahí, la persona herida, entonces ya se estaba restableciendo y entonces él tenía que irse, pero dejó dinero, fíjese, y le dejó al mesonero. Entonces da la impresión de que ya era él conocido de ese hotel, por decirlo así, hermano, para que nos entendamos, y dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire qué noble, qué noble. Ni lo conocía, y si era israelita no era problema, él no era malo, no tenía mal corazón. Versículo 36. Miren la pregunta que le hizo Jesús al fariseo ese, el intérprete de la ley, que le estaba poniendo la trampa a ver a dónde caía él. Le dice el Señor Jesús en el 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de estos 3 que pasaron? El sacerdote, el levita y el samaritano. Dice, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que estaba herido? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, le dijo el fariseo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué lección? Ve tú. Ok, estás en lo correcto. Él fue el samaritano, de aquellos que no se llevaban con los judíos, con los israelitas, se odiaban prácticamente. ¿Se acuerdan de la mujer del pozo? Cuando el Señor Jesús le dijo, mujer, anda, ve y ama a tu marido, o dame agua de beber, le dijo. ¿Cómo que me pides tú que yo siendo samaritana y tú siendo judío me pides agua de beber? Me estás pidiendo, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, son enemigos prácticamente. Y el Señor le dijo, si supieras quién es el que te pide agua para beber, tú le pedirías a él y tendrías ríos, fuente de agua viva. Entonces, mis queridos hermanos,
y amigos que hoy nos están viendo, ¿quién es entonces nuestro prójimo? ¿Quién es el que nosotros debemos de tener cuidado y compasión para poder entonces movernos a ayudar? Prácticamente es ayudar. Hay muchos hermanos y hermanas, muchos amigos y gente no amiga que necesita de nuestra ayuda. Aquí, por ejemplo, en la televisión de El Salvador, aquí hay un programa de lunes a viernes en donde al mediodía, un noticiero, también hay un espacio que se llama Cosas de Amor, una cosa así, en la que mucha gente pobrecísima necesita ayuda. ¿Y cuántos de nosotros tenemos todo lo que les hace falta a ellos y hasta nos sobra? Y entonces hay que moverse a compasión. Hoy, desde San Salvador, la capital de la República del Salvador, estuvo en el sermón dominical y también estuvo en sintonía del canal cristiano La Palabra.